Hola queridos chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a nuestro curso de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a platicar un tema bastante interesante que corresponde a este tercer bimestre. Muy bien, entonces vamos a iniciar con nuestra sesión, esperando que se encuentren muy bien y que pues todo sea de acuerdo a sus planes y objetivos que ustedes tienen en mente, en este caso en sus estudios, en su trabajo y sus quehaceres cotidianos. Muy bien, queridos chicos, chicas, vamos a platicar de un tema que, bueno, ya les acabo de anunciar, que está vinculado a lo que es el tema de plan de redacción. Bueno, este tema también es un tema bastante recurrente en los exámenes de admisión y por ende es necesario tomarlo en cuenta para, de alguna manera, pues, cuando estemos frente a esas situaciones podemos absolver con criterio estos ejercicios de lo que es plan de redacción. Bueno, su mismo nombre indica, ¿no? Plan de redacción, es decir, con este ítem de aptitud verbal lo que nos miden a nosotros, a los estudiantes, sobre todo, cuánto es la capacidad que tenemos para redactar un texto, ¿no? Un texto. Y para ello vamos a ver algunas pautas, cómo se debe redactar un texto, teniendo en cuenta que todo pues nos van a mandar un cúmulo de oraciones desordenadas y nosotros tengamos la capacidad de ordenar. Muy bien, entonces vamos a empezar con la parte de la teoría, en este caso indicando lo que es plan de redacción. A ver, un momentito, voy a mover esto para acá. Muy bien, cuando decimos plan de redacción dice cuando queremos exponer un tema utilizando el lenguaje escrito, todos podemos elaborar construcciones creativas e incluso estéticamente bellas. Cuando hablamos de estética hablamos de, digámoslo, de arte, ¿no? Sin embargo, dice que la mayoría de los casos estos no tienen la rigurosidad lógica por las ciencias. Entonces, ¿cómo redactar científicamente un texto y cuáles son las exigencias, ¿no? O sea, no es el tema solamente redactar por redactar, sino hay que conocer los criterios, las pautas en la cual debemos de redactar, ya en este caso en campo académico, ¿no? Bien, entonces decimos que no se puede redactar de cualquier manera, ¿no? Existen ciertas normas que van a uniformizar el intercambio académico. Se supone que especialistas de distintas áreas del conocimiento deben ser capacitados para el intercambio de información sin ningún tipo de problemas. Bien, ¿te imaginas si todos escribieran según su criterio? Pues sería un caos, ¿no? O sea, cada uno a su criterio, no habría pues una comunicación, o en todo caso el texto no cumpliese su propósito de comunicar, de informar, ¿no? Entonces lo que se propone en lo que es plan de redacción en el ítem va a evaluar básicamente la capacidad de redacción del estudiante. Ahí nos partimos con la interrogante: ¿qué es el plan de redacción? Es un ítem, en este caso hemos dicho, de pruebas de aptitud verbal, en el que el enunciado está conformado por un conjunto de 4 o 5 más oraciones, ¿no? enumeradas, que llevan por encabezamiento un tema o un título, ¿no? y están sucedidas en 5 alternativas de posible organización. Acá tenemos un formato, cómo se organizan estos ejercicios de lo que es plan de redacción. Bien, en este caso decimos, ya hemos indicado el tema o el título. Por ejemplo, acá es el tema, el título es, voy a cambiar como pluma en este caso. Un momentito. El tema en este caso, fíjense, está vinculado un nuevo zoológico para mi ciudad. Es el tema, ¿sí? Es el tema. Luego vamos a encontrar, como hemos visto inicialmente en la teoría, que se van a organizar entre 4, 5 o más oraciones, ¿no? Por ejemplo, acá dice la oración 1, bosquejo de un proyecto suposible.
2. Importancia cultural de las colecciones de animales. 3. Descripción crítica del actual zoológico. 4. Requisitos ideales de un zoológico moderno. Como pueden observar, queridos chicos, acá tenemos 4 oraciones y un tema planteado, pero estas 4 oraciones están desordenadas. Aquí lo que nos pide es que nosotros tengamos la capacidad de organizar estas oraciones desordenadas en un texto, ¿no? En un texto. Entonces, para ello tenemos que trabajar con estas alternativas, que son en total de 5 alternativas. ¿Estamos? Entonces, ahora luego vamos a ver cómo se organizan, o sea, cómo nos organizamos en el desarrollo de los ejercicios de plan de reacción. Por lo común, cuando son temas históricos, por ejemplo, cómo se desarrolla básicamente desde la historia en forma cronológica, es decir, desde lo más antiguo a lo más reciente, en una, digámoslo así, en una línea de tiempo, de lo más antiguo a lo más reciente, ¿no? Como un ejemplo. Pero en este caso, por ejemplo, dice un nuevo zoológico para mi ciudad, en ese caso no es cronológico, no es tema histórico, básicamente está, tengamos en cuenta como un proyecto, ¿sí? Como un proyecto. Entonces, si nos damos cuenta acá, siempre es la forma como ustedes deben desarrollar. Primero leer el tema, luego leer las 4 oraciones, para irnos dando cuenta cómo se han organizado en forma desordenada estas oraciones, y luego trabajamos ya con las alternativas. En este caso, por ejemplo, el texto podría empezar con la oración 3, con la oración 2 o con la oración 1. ¿Estamos? Entonces, nuestro texto, una vez planteado el tema, sería bosquejo de un proyecto suposible, o sea, cuando dice suposible ejecución, ¿no? La 2, importancia cultural de las colecciones de animales. 3, descripción crítica del actual zoológico. 4, requisitos ideales para un zoológico moderno. Si nos damos cuenta, este texto, con estas oraciones planteadas, debemos empezar con la oración 2. Importancia, ojo acá, importancia cultural de las colecciones de animales. Acá nos habla de las colecciones de animales. Esto sería un dato preciso, porque no habla todavía de un zoológico moderno. ¿Sí? Con esto empezaríamos. Entonces, las posibles respuestas pueden ser la B, la D o la E. La A y la C estarían descartados. Luego, ¿cuál seguiría? ¿Cuál continúa? ¿El bosquejo, la descripción o los requisitos? En este caso, si nos damos cuenta, continuaría la oración 4. Y primero hemos visto la importancia cultural de las colecciones de animales. Seguidamente iría requisitos ideales de un zoológico moderno. ¿Cuáles son los requisitos? La 4. Entonces, acá puede ser 2-4 o puede ser la D también 2-4. Hasta ahí estamos equiparados. O sea, acá la E ya sería descartada. Luego, ¿qué vendría? La descripción o el bosquejo. En este caso vendría, chicos, la descripción. Una vez que he hecho los requisitos, hago la descripción crítica de un zoológico o de un actual zoológico. Sería la 3. Una vez que he hecho la descripción, ya hago mi bosquejo. ¿Sí? Mi bosquejo. Entonces, la respuesta en este caso, por ejemplo, es la alternativa B. De esa manera se podría organizar este texto de plan de reacción. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las pautas para solucionar oraciones o plan de reacción? ¿Cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta? Hay que siempre recorrer estos pasos, ¿no? En primer orden, leer el título y determinar si el texto es informativo, ¿no? Informativo, conceptual, histórico, etcétera, ¿no? Eso es importante. Luego, la idea anterior va a ser la idea más general, sería el título, el tema, ¿no? Si el texto es conceptual, ¿no? Cuando es concepto, suele ser pues una definición, por ejemplo, ¿no? Es decir, definan por ejemplo, la célula, ¿no?
Puede ser la definición, puede ser la etimología, ¿no? O también puede ser el objetivo del tratado, del tema tratado. Cualquiera de estos tres, ¿no? Ahora, si el texto es informativo, la idea 1 debe ser el antecedente. Sí, debe ser el antecedente. Luego puede ser la causa de ese acto hecho, que es, en ese caso, que es informativo, y luego la idea principal, ¿sí? Entonces, reitero, chicos, acá, si el texto es conceptual, la idea 1 va a ser primero una definición, luego la etimología y luego el objetivo del tema tratado. Si el texto es informativo, lo primero va a ser, o la idea 1, cuando vamos a redactar, debe ser el antecedente, la causa y luego la idea principal. Una vez que hemos hecho eso, vamos a leer comprensivamente cada uno de los enunciados, cada una de las oraciones, ¿no? Y luego determinar el posible enunciado desacuerdo al título o a un tipo de plan de redacción. En este caso hay que tener en cuenta la estructura, ¿no? La estructura deductiva, una secuencia, una secuencialidad, ¿no? Y complementariamente se puede identificar alguna secuencia interna que ayude a la identificación de la alternativa adecuada, ¿no? Que eso nos va a permitir contrastar con las alternativas propuestas. Eso es lo que quiere decir en este punto, trabajar con las alternativas probables desacuerdo al primer enunciado o al último, siempre ir cortejando cada uno de los enunciados. ¿Ok, chicos? Muy bien. Acá tenemos algunos ejemplos. Vamos a observar estos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos el tema, sería Galileo y el telescopio. Ya saben quién fue Galileo Galilei, ¿no? Fue un astrónomo muy importante en la, pues seguramente la astronomía moderna, ¿no? Entonces, fíjense acá, Galileo y el telescopio es el tema. La oración 1 dice, el telescopio, un paso gigantesco. 2. Las montañas de la luna. 3. Galileo y la astronomía. 4. Los satélites de Júpiter, prueba decisiva. Bien, en este caso, la oración, fíjense, cuando vemos con las alternativas, puede empezar con la 1, puede empezar con la 2, con la 3, con la 4. Se puede empezar con cualquiera de las 4 oraciones. Pero en este caso tenemos que tener algo decisivo. ¿Y cuál es algo decisivo en este caso? Hablamos de quién, de Galileo y el telescopio. Ese es el tema. Entonces, si este es mi tema, muchachos, es de suponerse que también debo hacer una deducción lógica que mi texto debe empezar con Galileo y la astronomía. Porque yo no me puedo ir de frente con el telescopio, ni con las montañas, ni con los satélites. Primero Galileo y la astronomía. Es decir, puede ser la oración B o puede ser la oración E. Los demás lo descartamos, ¿sí? Ahora, profe, si nos damos cuenta, chicos, ¿con qué oración podría terminar? Porque también podemos hacer esa conclusión lógica. ¿Con cuál terminaría? A ver, ¿cómo sería en ese caso? Acá es fácil darnos cuenta. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces partimos con la oración 3. Luego, si nos damos cuenta, en la oración, en la alternativa B es 1, también la E es 1. Luego seguiría, primero es Galileo y la astronomía, luego el telescopio, un paso gigantesco. Hasta ahí estamos. Iría la oración, bueno, la alternativa B, o también puede ser la alternativa E, porque es 2-1, digo 3-1, disculpen, y la E también es 3-1. Luego, ¿qué sigue? Las montañas de la luna continuaría. ¿Estamos de acuerdo? Las montañas de la luna. Entonces sería la oración 2. Y terminaría con la oración 4. ¿Por qué, profe, con la oración 4? Porque el 4 ya habla de los satélites de Júpiter, es más específico. Y acá dice la prueba decisiva, en este caso, en el uso del telescopio, ¿no? Que ayudó, en este caso, a Galileo Galilei en el desarrollo de la astronomía moderna. Entonces, si nos damos cuenta, esta oración se debe redactar de esta manera. La oración 3, luego la oración 1, o sea, sería así, Galileo y la astronomía, el telescopio, un paso gigantesco, las montañas de la luna y los satélites Júpiter, la prueba decisiva. Esa sería la manera como redactamos nuestro texto.
Veamos con el otro ejemplo. Acá el tema es el desengaño. Es un tema más o menos va por orden conceptual, ¿no? El desengaño. Vamos a leer las oraciones. ¿Qué dice la 1? A través de sus palabras descubrí sus cataduras. 2. Bajo la luz de la luna, por primera vez lo vi. 3. Vi sus ojos y quedé embelesado. 4. Sí. Es así, lleva tilde. La recuerdo, mas no la extraño. Bien, acá hablamos del tema, recuerden, el tema es importante porque habla del desengaño, Y cuando vemos en este tema, de este punto, hablamos de un antecedente, ¿no? O sea, un antes. ¿Y cuál es ese antes? Ese antes sería esto de acá, chicos. Observen. Bajo la luz de la luna, por primera vez lo vi. Es lo más, digamos, o es el antecedente, es lo primero que pasa, para yo luego desengañarme. ¿Estamos? Y entonces, si es la 2, nuestra respuesta puede ser la A, puede ser la B, o puede ser la E. ¿Estamos? Entonces, tenemos 3 posibles respuestas. Y descartamos la C. Y también descartamos la D. ¿Qué pasó luego? Entonces decimos, bajo la luz de la luna por primera vez lo vi. Luego, ¿qué continuaría? A ver, sería con vi sus ojos y quedé embelesado. Sí, la recuerdo, más no la extraño, y a través de sus palabras descubrí sus cataduras. Aquí, si nos damos cuenta, muchachos, fíjense, chicas, dice, bajo la luz de la luna por primera vez lo vi. Y ahí nomás, vi sus ojos, en esa primera vez que lo vi sus ojos y quedé embelesado, o sea, quedé atónito, embobado, mejor dicho, enamorado. Entonces acá sería la oración 2 y luego la oración 3. Hicimos 2, 3, descartado 2, 3, acá estamos, ¿sí? Luego de eso, ¿qué pasó? De acuerdo, ya no, porque ya tenemos solamente una premisa, la E nada más. ¿Qué continuaría? A través de sus palabras descubrí sus cataduras. Ahí le descubrí, ¿no? Y terminé con la oración 4. Sí, la recuerdo, más no la extraño. Ya es el desengaño, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, muchachos, ahí se organiza el texto. A ver, ¿cómo sería cuando fuera a manera de texto? ¿Cómo sería este texto? El desengaño. Bajo la luz de la luna, por primera vez lo vi. Vi sus ojos y quedé embelesado. A través de sus palabras descubrí sus cataduras. Sí, la recuerdo, más no la extraño. Sí, hay un orden lógico en el desarrollo de este texto. Bien, un ejemplito más, muchachos. A ver, acá hablamos de Newton y la ley de la gravitación universal. Ya sabemos quién fue Newton, ¿no? Isaac Newton, gran físico, científico, también astrónomo. Bien, vamos a leer las oraciones, ¿ya? ¿Qué dice? Newton establece las 3 leyes del movimiento y la ley de gravitación. Bueno, acá esto debe ser la oración 2, por favor, oración 2. ¿Qué dice la oración 2? La astronomía, desde la época de los griegos, era la más respetada de las ciencias. 3. Los movimientos de la luna en la época de Newton estaban mejor estudiados que en la de Galileo. 4. La ley de gravitación universal estudia los movimientos de los planetas, o de planetas y satélites. Fíjense acá, muchachos, también acá es fácil darnos cuenta un detalle. ¿Cuál es ese detalle, profe? Porque acá nos habla de, fíjense la oración 2, la oración 2, esta de acá. Dice que la astronomía, desde la época de los griegos, época antigua, era la más respetada de las ciencias. Este es el dato más antiguo acerca de la astronomía. Obviamente, cuando hablamos de la ley de la gravitación universal, hablamos de Newton y está vinculado a la astronomía. Y aquí hay un dato antecedente. Entonces, esta oración, o este texto empezaría con la oración 2. Y si nos damos cuenta un poco, verificamos con las alternativas, puede ser la alternativa A,
o puede decir la alternativa B. Descartado la C, descartado la D y descartado la E. Reitero, muchachos, ¿por qué, profe? Empezamos por la 2, porque la 2 es el dato más antiguo que nos da acerca de la astronomía. Acá hay un orden cronológico de tiempo. Luego, ¿qué vendría? Bueno, si vemos a las alternativas, vendría la oración 3, porque en ambas partes está la 3. Y sería los movimientos de la Luna en la época de Newton estaban mejor estudiados que en la época, en la de Galileo, ¿no? Que en la de Galileo. Entonces sería la oración 3. Luego, ¿qué continúa? ¿La oración 4 o la oración 1? A ver, la oración 4, ¿qué dice? La ley de gravitación universal estudia los movimientos de los planetas y satélites. Y la 1 dice, Newton establece las 3 leyes del movimiento y la ley gravitacional. Si nos damos cuenta, la oración que continuaría acá sería la oración 1. Una vez que Newton ha establecido las 3 leyes del movimiento y la ley de gravitacional, recién va a estudiar los movimientos de los planetas y satélites. Entonces, hay una consecución de hechos y sería la alternativa B. Muy bien, queridos muchachos, quedamos hasta este punto con nuestra clase, esperando que se haya dejado entender. Muchas gracias a ustedes y a seguir estudiando, queridos estudiantes. Muchas gracias por su tiempo y su paciencia.